Vale. Bueno, pues el objetivo de este capítulo de o de apartado Fundamentos de Radiación es, dada una distribución de corriente, poder calcular el campo eléctrico y magnético radiados por esta distribución de corrientes. En realidad tenemos corrientes y tenemos cargas, pero las cargas también contribuyen a la radiación. Pensar que estamos en electrodinámica, no son cargas estáticas. Entonces las cargas en electrodinámica son funciones armónicas, es decir, la carga en un punto sube y aumenta y disminuye armónicamente, entonces es equivalente a lo que sería una carga acelerada y por tanto produce radiación, ¿no? Entonces, como hay una relación entre corrientes y cargas a partir de la ecuación de continuidad que ya sabéis del curso de electromagnetismo, aquí está en régimen permanente senoidal. En el electromagnetismo teníais esto, que la divergencia de la corriente más la derivada temporal de la carga es igual a cero. Esto aquí os he dicho un principio de conservación de la carga y que se obtiene a partir de la divergencia de la ley de Maxwell, de Ampère-Maxwell. Si yo a la ley de Ampère-Maxwell le saco la divergencia en rotacional es cero y me queda divergencia de J más derivada temporal de la divergencia de epsilon E, pero según la ley de Gauss la divergencia de epsilon E es la carga, ¿no? Entonces, esta ecuación de continuidad me relaciona corriente y carga. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si yo conozco la corriente, calculo la divergencia, divido por menos j omega y también conozco la carga, ¿no? Por eso basta el conocimiento de la corriente para poder calcular el campo eléctrico y magnético, y aquí borro la carga. ¿Por qué borro la carga? No la borro porque no esté radiando ni porque no sea importante, sino porque yo conozco la carga desde el momento en que conozco la corriente. O sea que directamente del conocimiento de la corriente calcularé el campo eléctrico y magnético, aunque como paso intermedio voy a tener que calcular la carga como un paso intermedio, ¿no? Pero directamente como caja negra, en este capítulo, pues calcularemos campo eléctrico y magnético a partir de la corriente, ¿no? Como siempre en régimen permanente senoidal, y recordad que las derivadas son productos por j omega, las derivadas temporales, por eso en las ecuaciones de Maxwell siempre que hay una derivada temporal, pues tengo un producto por j omega. Estas ecuaciones de Maxwell son las habituales que habéis visto en electromagnetismo, pero poniendo j omega en la derivada temporal. Igual que en la ecuación de continuidad, hemos cambiado la derivada temporal por j omega, ¿no? Pues entonces aquí vamos a suponer una cosa muy importante, que es que el medio en el cual se produce la radiación es un medio homogéneo. Es decir, que la epsilon de función de R es constante, la mu función de R es constante y habitualmente no magnético. A ver, muchas cosas las que vamos a hacer son válidas también para un medio con un magnético lineal, pero evidentemente estamos calculando radiación de antenas. Normalmente va a ser aire, y si no va a ser un dieléctrico como agua si la antena está metida dentro del agua, pero no va a ser magnético, ¿no? Pero lo que es importante aquí es suponer que el medio es homogéneo, es decir, que epsilon y mu son constantes. Entonces definimos los potenciales, y las potenciales sabéis que se definen a partir de cómo calculamos el campo conociendo el potencial, ¿no? H es 1 partido por mu por el rotacional de A. La definición original era B igual a rotacional del potencial vector A, pero sabemos que B es mu por H en un medio lineal, en este caso no magnético, mu igual a mu sub 0, y por tanto H1 partido por mu rotacional de A. Y el campo eléctrico se calcula a partir de los potenciales como menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada temporal del potencial vector, y la derivada temporal es j omega, producto por j omega, ¿no? Y esto es la definición de los potenciales, que se definen un poco al revés, cómo calculo el campo a través del potencial, a partir del potencial. A es el potencial vector y B es el potencial escalar. Y esto es por la cara, esto es una definición.
Entonces, esta definición no es unívoca y veremos luego que hay infinitos conjuntos de potenciales que me cumplen esta definición para un campo eléctrico y un campo magnético dados y que habrá que añadir una tercera fórmula que va a ser una condición que me relacione, que me permita obtener información sobre la divergencia del potencial vector. Porque fijaos que esta primera fórmula me da, supongamos que H y E son conocidos, y que yo quiero obtener los potenciales a partir de unos campos conocidos. Pues la primera fórmula me da información del rotacional de A. Pero yo para tener un campo vectorial totalmente especificado necesito conocer el rotacional y la divergencia de A. Entonces la segunda fórmula, a partir de E, tengo como dos incógnitas, el potencial escalar y el potencial vector, del cual solo conozco la parte rotacional, pero no conozco la divergencia de A, ¿no? Entonces necesito una tercera fórmula que me dé información de la divergencia de A, que luego la pondremos. Entonces lo que vamos a hacer, aunque no estén todavía completamente definidos los potenciales, es sustituir la definición de los potenciales en la ley de Ampère-Maxwell. O sea que en la ley de Ampère-Maxwell, esta de aquí arriba, pues yo sustituyo H, vamos a cambiar quizá de color, sustituyo H por la definición esta y sustituyo E por la definición esta. Y me da esto de aquí arriba. Recordad que esto de aquí era H y esto de aquí era E en la ley de Ampère-Maxwell. Entonces aplico aquí la fórmula del rotacional que está en las hojas de fórmulas, por ejemplo, del formulario del curso de electromagnetismo sale esta fórmula de cálculo vectorial, rotacional del rotacional. También sale en los apéndices de los libros que tratan sobre estas cosas, por ejemplo en el libro nuestro de antenas sale también en muchos más libros, que todos los libros de electromagnetismo, de electrodinámica, pues sale el rotacional del rotacional y muchas más identidades del cálculo vectorial. Es esto de aquí, el rotacional del rotacional de A. Y aquí hemos multiplicado todo por mu, o sea que la mu ha pasado a la derecha multiplicando. Y aquí tenemos pues el término de la derecha multiplicado por mu, esto de aquí es lo mismo, reordenamos y nos sale esto de aquí. De momento aquí no hemos hecho nada más que multiplicarlo de la derecha por mu y reordenar términos. Y obviamente utilizar la fórmula del rotacional. Entonces, ahora cogemos la ley de Gauss y sustituimos el campo eléctrico. O sea, en la ley de Gauss ya no la copio porque la tenéis todos en la cabeza. La ley de Gauss era divergencia del campo eléctrico igual a la densidad volumétrica de carga partida por epsilon. Entonces, en la fórmula de la ley de Gauss sustituyo el campo eléctrico por la fórmula de los potenciales esta de aquí. Y tengo aquí que la divergencia del gradiente es la laplaciana y me queda esto. Entonces, esto de aquí, fijaos que estas dos fórmulas que me han salido no son bien una ecuación de onda, porque para tener una ecuación de onda, pues a mí me gustaría tener la laplaciana más una constante por la función. Entonces aquí, pues bueno, ya tengo un poco más o menos la laplaciana más una constante por la función, pero hay un término que me molesta. Fijaos que esta fórmula tiene bastante, esta de aquí, el término de la izquierda ya tiene bastante forma de una ecuación de onda, pero el término de la derecha me molesta. Y aquí pues tengo la laplaciana del potencial, pero aquí tengo un término que no acabo de... que me acaba de molestar y me falta el k cuadrado por el potencial. Entonces lo que hago yo es sumar esto a los dos lados. Y sumando esto a los dos lados, me queda esto de aquí. Y entonces, utilizando esta identidad, y esta identidad
es lo que se llama condición de Lorentz y es justo lo que me faltaba para definir los potenciales. Ahora estoy definiendo la relación entre la divergencia de el potencial vector y el potencial escalar. O sea que esta tercera fórmula, unida a las dos que ya tenía, que son estas de aquí, la tercera fórmula unida a las dos que ya tenía, estas dos y la condición de Lorentz que tengo más abajo y no voy a copiar, ya me definen completamente los potenciales, porque ahora tengo información del rotacional y tengo información de la divergencia de A. Entonces, utilizando esta identidad, pues resulta que la identidad esta de Lorentz me dice que la divergencia de, más que identidad de Lorentz, la condición de Lorentz, me dice que la divergencia de A más j omega, que es la derivada temporal, por mu por epsilon por el potencial escalar es 0. O sea que este término de aquí que me molestaba vale 0. Y a su vez me ha permitido formular la ecuación del potencial escalar como esto de la izquierda igual a menos la densidad volumétrica de carga sobre epsilon más un término que vale 0 por la condición de Lorentz. ¿Y qué es lo que me queda? Esto de aquí. Me quedan las ecuaciones de onda para los potenciales. Importante, ecuaciones de onda para los potenciales. Fijaos que estas ecuaciones de onda para los potenciales son muy interesantes porque tienen la forma habitual de una ecuación de onda. Evidentemente, este factor omega cuadrado mu epsilon es el k cuadrado. Este factor es el k cuadrado que ya conocéis del curso de electromagnetismo cuando se formuló la ecuación de onda. Es el k cuadrado. Y es muy interesante porque a la derecha de la igualdad, o sea, lo que son las fuentes de la ecuación de onda, tengo en un caso la corriente y en el otro caso la densidad volumétrica de carga. O sea, tengo densidad superficial de corriente y densidad volumétrica de carga. De forma desacoplada. La corriente me produce potencial vector y la carga me produce potencial escalar. Y me salen desacopladas las dos ecuaciones de onda. Podéis ver en la literatura que yo, si hubiera querido, habría podido obtener ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético directamente a partir de las leyes de Maxwell. Voy a borrar esto. Si yo en las leyes de Maxwell saco el rotacional de la ley de Ampère-Maxwell y saco el rotacional de la ley de Faraday a los dos términos y sustituyo, entonces aquí en la parte de la izquierda sustituyo el rotacional de rotacional, utilizo la fórmula de la identidad de cálculo vectorial que os decía para el rotacional del rotacional, y es una fórmula en la cual van a salir divergencias de H y de E, y sustituyo las dos leyes de Gauss en las divergencias de H y de E cuando me salgan. Si yo hago esto, voy a obtener ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético. Lo malo de estas ecuaciones de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético es que a la derecha me va a salir un término de fuentes muy feo y muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Creo que esto está en el libro de antenas. Vamos a hacer ahora un breve descanso de 5 minutos como siempre. Nos habían salido estas ecuaciones de onda para los potenciales, que vamos a ver enseguida que estas ecuaciones me van a permitir obtener muy fácilmente una solución gracias al miembro de la derecha que me ha salido entre comillas muy limpio, la corriente y la carga, cuando os decía que si hubiéramos obtenido una ecuación de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético, me hubiera salido un miembro de la derecha que depende de la J y de la carga ρ horrible, con
Creo que incluso hay, bueno, no me acuerdo ya, como nunca se utiliza ya no me acuerdo lo que sale, pero bueno, tiene operadores vectoriales de la carga y la corriente mezcladas las dos entre ellas y tal, y sale muy malo para resolver, ¿no? En cambio, este aquí es muy bueno para resolver por el siguiente motivo. Lo vamos a ver enseguida. Fijaos, tenemos esta ecuación de este sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. K sabemos lo que vale. K es omega partido por C, omega raíz de mu epsilon, lo visteis en electromagnetismo. K cuadrado pues será omega cuadrado mu epsilon. Y sabemos que esto es lo que se llama constante de propagación o número de onda, y sabemos que vale 2pi partido por lambda. Sabemos también que es omega partido por c, donde c es la velocidad de propagación dentro del medio, lambda es la longitud de onda y tal. Todo esto es conocido. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues fijaos, gracias a que el miembro de la derecha es simplemente la corriente o la carga constantes aparte, pues puedo utilizar la teoría de funciones lineales, muy relacionado con teoría de la señal que habéis visto en la asignatura de teoría de la señal con Tony, y relacionado también con cosas que habéis visto en matemáticas para resolver ecuaciones diferenciales. Esto seguramente lo habéis visto ya en matemáticas, aparte de haberlo visto con Tony en teoría de la señal. Y es que puedo utilizar el concepto de respuesta impulsional. Es decir, si yo conozco la respuesta impulsional de un sistema, es decir, yo tengo un operador aplicado a una función incógnita es igual a una función conocida. Fijaos que aquí nuestro operador L es la laplaciana más k cuadrado, ¿vale? Tengo un operador aplicado a una función incógnita, que es el potencial, igual a una función conocida, que es la corriente o la carga, dependiendo de cuál de las dos ecuaciones esté. Entonces, si yo conozco la respuesta impulsional, es decir, si yo conozco el potencial producido por un impulso de carga o de corriente, esta respuesta impulsional es lo que en circuitos se llama H minúscula, pero que aquí le llamamos G o función de Green. Le llamamos G o función de Green. Entonces yo puedo demostrar fácilmente que la solución de mi ecuación diferencial es igual a la convolución de la respuesta impulsional o función de Green con el miembro de la derecha de la ecuación diferencial, que también se le llama excitación o término independiente. Que en teoría de sistemas lineales, recordad que en teoría de sistemas lineales teníamos una función x que pasa por un sistema de respuesta impulsional h, y a la salida hay una función y igual a h convolucionado con x, ¿no? Lo que pasa es que en sistemas lineales aquí todo es función del tiempo. Y aquí en lo nuestro, estas funciones son funciones del espacio, es decir, la excitación F es J o es ρ en función dependiendo de cuál de las dos ecuaciones estoy. O sea que tengo una función respuesta impulsional del espacio y tengo una función excitación del espacio, y la salida, a la cual he llamado U, esta U será un potencial o el otro, pues también es una función del espacio y es la convolución de G con F, ¿no? La demostración de esto os la han hecho ya, seguro, en ecuaciones diferenciales, y en teoría de la señal no la vamos a repetir, la tenéis aquí, la demostración. Por cierto, esto está en inglés porque en el curso de máster también cuento estas páginas, también las cuento igual en el curso de máster, que como es una asignatura en inglés, todo el máster es en inglés, pues estas páginas las pasé al inglés para reaprovecharlas en el curso de máster. Originalmente las escribí para ingeniería física, ahora están reaprovechadas para todo, pero las escribí para la primera promoción de ingeniería física. Entonces, bueno, esto lo habéis visto en matemáticas y os habréis hablado... En matemáticas os han hablado de función de Green, ¿verdad? Como para resolver ecuaciones diferenciales os han hablado de la función de Green, ¿verdad? ¿Sí? ¿No?
Bueno, pues queda dicho aquí. La función de Green simplemente la definimos como la respuesta impulsional del operador lineal Laplaciana cuadrado más k cuadrado, que es la ecuación de onda. Simplemente lo definimos así y ya está. Entonces, para la ecuación de onda, nuestro operador lineal, como os decía, es k cuadrado más Laplaciana cuadrado. Y entonces, pues dependiendo de si estoy en el potencial escalar o en el potencial vector, las fórmulas de convolución que me salen son una o la otra. O sea, al final el potencial es la convolución de la función de Green o respuesta impulsional con las fuentes. Si la fuente es la carga eléctrica, pues tengo el potencial escalar. Si la fuente es la corriente, pues tengo el potencial vector. El tema de las constantes lo solvento de la siguiente manera. Yo he definido la función de Green como la respuesta impulsional incluyendo el menos en la delta. Por tanto, el menos este ya está incluido en la función de Green. La función de Green ya lleva el menos y por eso no sale en ningún sitio más. El menos ya está dentro de la función de Green. La epsilon y la mu, como no están dentro de la función de Green, porque fijaos que aquí hemos hecho LG igual a menos delta, como no están dentro de la función de Green, pues los tengo que poner aparte, ¿no? Aquí tenemos el 1 partido por epsilon y la mu, dependiendo de cuál de las dos ecuaciones esté. Pero lo importante es que me ha salido ahora una fórmula muy sencilla para calcular el potencial o los dos potenciales a partir de la corriente y de la carga. Y acordaos que la carga es la divergencia de la corriente. La carga es la divergencia de la corriente dividido por menos j omega. Por tanto, al final yo conozco los dos potenciales a partir de la corriente. Y ya tengo resuelto el problema, porque una vez tengo resuelto esto, lo que veréis que vamos a hacer enseguida, lo anticipo un poquito. Una vez tengo resuelto esto, lo que vamos a hacer enseguida es que estos potenciales que yo he calculado en función de la corriente, digo en función de la corriente por lo que decía antes, que la carga es la divergencia de la corriente entre menos j omega, pues estos potenciales los meto en las fórmulas del campo eléctrico y del campo magnético y yo automáticamente tengo el campo eléctrico y el campo magnético función de la corriente. Pues bueno, un pequeño comentario que tenía yo aquí. Sí. ¿Convolución? ¿Cómo? La convolución es integral sobre todo el volumen. Sí. Si esta integral, en principio, es la integral en el dominio en el cual estamos. Todo esto son cosas que voy a ir diciendo poco a poco, pero te lo has anticipado, pero está muy bien. Y es que, a ver, igual que en teoría de la señal, nuestro dominio es unidimensional y es el tiempo, aquí nuestro dominio es tridimensional y es el espacio. Entonces, claro, esto de aquí va a ser una integral de volumen en todo el espacio. O sea, esto de aquí va a ser una integral de volumen en todo el espacio. Además, fijaos también que aquí tenemos la segunda, la del potencial vector, es vectorial. Esto no tiene problema porque lo que hacemos es aplicar la componente a J y obtenemos las tres componentes de A. Entonces aquí hay una cuestión muy importante. Esto de que se pueda calcular la solución de la ecuación diferencial convolucionando la respuesta impulsional con la excitación o término independiente de la ecuación diferencial es solamente para operadores lineales, o sea, L tiene que ser un operador lineal, pero también tiene que ser un operador invariante en traslación. Es decir, tiene que verificar esto. Es decir, nosotros sabemos que L de G, lo tenemos aquí arriba, L aplicado a G de R es igual a menos delta R, esto lo sabemos de aquí arriba, pero también tiene que aplicar lo mismo si desplazamos. Esto es bastante fácil que suceda, es muy lógico. En teoría de la señal, pues lo que dice es que mi sistema tiene que tener la misma respuesta impulsional hoy que mañana. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la respuesta impulsional no dependa del tiempo.
Yo lo que necesito aquí en antenas es que la respuesta impulsional no dependa del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que mi operador L no dependa del espacio, que sea el mismo operador L si yo lo traslado. Entonces, fijaos que el operador L es la ecuación de onda. El operador L es esto. Entonces, lo que yo necesito es que la ecuación de onda no me dependa del espacio. Esto significa, la laplaciana es la misma siempre en todos los puntos, pero la K necesito que sea la misma en todos los puntos. Es decir, que la K, vamos a ir por aquí, mira, por aquí arriba. Necesito yo que la K sea la misma en todos los puntos del espacio, o sea, que sea constante, porque la K es un parámetro que sale en la ecuación de onda, que tiene que ser la misma para todos los puntos del espacio. Necesito la misma ecuación de onda en todas partes. La K tiene que ser la misma. Epsilon y mu tienen que ser las mismas en todos los puntos del espacio. Por esto, y no por otra cosa, he dicho al principio que necesitaba un medio homogéneo. Si el medio no es homogéneo, no me sirven las ecuaciones de convolución para calcular los potenciales. El potencial ya no va a ser la convolución de la función de Green o respuesta impulsional por las corrientes y cargas. Y entonces las fórmulas de campo eléctrico y de campo magnético que yo deduzca a partir de esto no me van a servir. Y esto es muy importante. Las fórmulas que nos van a salir para calcular el campo eléctrico y campo magnético necesitan un medio homogéneo. Por tanto, cuando calculemos los parámetros de las antenas a partir del campo eléctrico calculado con estas fórmulas, van a ser parámetros para una antena que radia en un medio homogéneo, es decir, que radia en espacio libre. Si hay obstáculos, y ya no estamos en espacio libre, no me sirve esto y habría que tener en cuenta la presencia de estos obstáculos de alguna otra forma. Sí, pero ¿y por qué podemos decir que el operador sobre escalar y sobre vectorial es el mismo? El operador, porque es la laplaciana más k cuadrado. Lo que pasa es que la laplaciana hay que definirla, para un vector. La laplaciana de un escalar es una definición muy simple, la divergencia de un gradiente, ya lo sabéis, pero la laplaciana para un campo vectorial se define de la siguiente forma. Es un vector cuyas tres componentes son las laplacianas escalares de cada una de las tres componentes en este caso de A, ¿no? Entonces, fijaos que si yo aplico esta ecuación, si esta ecuación la descompongo en componente X de todos los términos, componente Y de los tres términos y componente Z de los tres términos, para cada uno de los tres términos me sale una ecuación de onda escalar, ¿vale? Es decir, la laplaciana de A sub x más k cuadrado A sub x es igual a menos mu j sub x. Lo mismo para y para z. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si quieres, pues podemos tener cuatro ecuaciones de onda escalares con la misma respuesta impulsional G. Una ecuación de onda para potencial escalar y tres ecuaciones de onda escalares para las tres componentes x y z del potencial vector y la corriente. Por ello, el operador es el mismo. Laplaciana más k cuadrado, operador escalar, y respuesta impulsional escalar. Teniendo en cuenta que el caso vectorial se calcula componente a componente. Bueno, último comentario sobre esto. Fijaos, aquí otra cosa interesante. A ver, el potencial es la integral de las fuentes por la función de Green. Convolución, integral de convolución. Pero fijaos que una integral es una suma. Entonces la suma es una superposición. Por tanto, esto es la suma de los potenciales debidos a las cargas en cada punto. Si yo calculo el potencial producido en el punto R,
por la carga que está en R', y luego le sumo la contribución por otra carga que está en otro R', y luego en otro R', y esta suma es la integral, ¿no? Entonces, yo tengo una carga aquí en R', que hay una carga. Tengo aquí un observador, pues he dibujado este monigote midiendo el campo. Supongamos que quiero medir el potencial escalar aquí. Entonces, ¿cuál es la contribución de esta carga? Pues esta carga contribuye, esta carga ahora es una carga puntual, porque estoy sumando las cargas puntuales que hay en cada R'. Claro, el potencial producido por una carga puntual es la función de Green. Lo que pasa es que ahora esta carga puntual ya no está centrada en el origen de coordenadas, como en la definición. Fijaos que en la definición de la función de Green es el potencial producido por una carga puntual situada en el origen de coordenadas. Ahora ya no estamos en el origen de coordenadas. Ahora tenemos la carga puntual en R'. Por tanto, hay que trasladarlo a R', y por tanto, el potencial debido a esta carga será G de R menos R'. Y como la carga no es unitaria, sino que es ρ, pues hay que multiplicar por ρ. O sea que aquí el integrando es el potencial producido por una carga que está situada en R', es el potencial producido en R por una carga que está situada en R', y viene dado por la carga, por la respuesta impulsional desplazada a origen en R'. Esto es una integral de superposición. Y esto de aquí es muy interesante porque fijaos que siempre sale las fuentes en coordenada R', por eso las coordenadas primas se les llama coordenadas de fuente. Y las coordenadas no primas, esta R, se les llama coordenadas del punto de observación. Entonces, todas las R's' van a corresponder siempre a puntos de fuente, en la notación que utilizaremos a partir de ahora. Y todas las R's corresponderán a puntos de campo, donde el observador mide el campo. De momento es el potencial, porque luego calcularemos el campo a partir del potencial, pero bueno, al final de todo será el campo. Esta es una notación que utilizaremos mucho, y esto es una integral de superposición muy simple, tan simple que uno podía haberla escrito directamente. O sea, simplemente teniendo en cuenta un concepto de superposición, pues nosotros podíamos haber llegado a escribir directamente el recuadro este, simplemente sumando las contribuciones de todas las cargas y de todas las corrientes, teniendo en cuenta que cada carga y corriente puntual produce un potencial dado por la función de Green. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Pues saber cuánto vale la función de Green. Aquí ya os lo digo, para la ecuación de onda tridimensional, la función de Green, es esto. Una onda esférica. Esto de aquí es el potencial producido por una fuente puntual. El caso más fácil de entender es el del potencial escalar, es decir, una fuente puntual de carga, una delta de carga, me produce un potencial que sea G. Había un signo menos en la definición y tal, pero bueno, en concepto es el potencial producido por una fuente puntual. Entonces nosotros lo sabemos ya de electrostática. En electrostática nosotros ya sabíamos esto de aquí, que el potencial eléctrico producido por una fuente puntual es 1 partido por 4pi epsilon r. Claro, aquí me he cargado la epsilon. Bueno, lo he hecho porque la epsilon se pone luego. Fijaos que tal como hemos definido las cosas, la epsilon la ponemos después. Pero si la función de Green es 1 partido por 4pi r, el potencial de la carga puntual me va a dar 1 partido por 4pi epsilon r, ¿no? Cosa que yo ya sabía en electrostática. Entonces, en electrodinámica, la diferencia entre la función de Green de electrostática y la de electrodinámica es que en electrodinámica añadimos un factor e elevado a menos jkr. ¿Qué es e elevado a menos jkr? Es una fase. Una exponencial compleja tiene módulo 1 y es una fase. ¿Qué indica esta fase? Esta fase indica el retraso temporal
y por tanto retraso en la fase de la oscilación armónica debido al tiempo que tarda en propagarse la onda a velocidad finita. Fijaos, ¿cuál es el retardo de fase si la onda se propaga una distancia r desde donde está la fuente puntual hasta donde está el observador? Se propaga una distancia r. ¿Cuál es la fase de la oscilación? Si tenemos una oscilación de carga y aquí hay una oscilación de potencial escalar. ¿Cuál es el retardo de fase en la oscilación? Pues el retardo de fase de la oscilación vendrá dado por 2pi el retardo temporal partido entre el periodo. ¿Por qué? Pues si el retardo temporal lo divido entre el periodo, obtengo la porción del periodo que me representa este retardo temporal. Es decir, si el retardo temporal es 1 milisegundo y el periodo son 2 milisegundos, pues se me ha retardado medio periodo. Entonces, como un periodo es una fase de 2pi, una vuelta de fase, un periodo es una vuelta de fase 2pi, pues claro, multiplicando por 2pi tengo la fase que se me retarda. Entonces, si tengo en cuenta que el retardo temporal es la distancia recorrida partido por la velocidad de propagación, esto de aquí, el periodo lo pongo debajo del 2pi, ¿y qué es lo que observo? 2pi partido por t es omega, porque acordaos que f es igual a 1 partido por t y que omega es 2pi f. Entonces, 2pi partido por t es omega y me queda omega partido por c por r, pero omega partido por c es k y me queda kr. Conclusión, el retardo de fase es k por r. Retardo de fase. Entonces, simplemente por razonamientos intuitivos lógicos, yo puedo llegar a la conclusión que la función de Green en electrodinámica es esta de aquí. Es la de electrostática, que me tiene en cuenta la atenuación 1 partido por r, teniendo en cuenta que la onda se propaga a velocidad finita y que esta velocidad finita de propagación hace que tarde un tiempo y que este tiempo significa un retardo de fase en la oscilación. Pero si queréis una demostración matemática, como sé que les gusta a muchos, por eso lo hice, a ver, esta demostración, esto de aquí, normalmente no se pone en ningún sitio, ¿eh? Yo todo esto lo he hecho en los apuntes porque lo hice especialmente para ingeniería física, lo hice ya en la primera promoción, y como sé que la mitad de vosotros estudiáis la titulación de matemáticas también y que os gustan las cosas muy bien puestas, pues os lo he hecho todo demostrado. Entonces se coge la ecuación de onda, se utiliza la expresión en coordenadas esféricas de la laplaciana, me queda una ecuación diferencial en R para la función de Green, porque claro, la ecuación de onda con incógnita función de Green y excitación una delta, una fuente puntual. Esto se resuelve por los procedimientos habituales de resolución de ecuaciones diferenciales y al final lo que me sale es que la función de Green es una constante por e elevado a menos jkr partido por r. Entonces, para saber cuál es el valor de la constante, o se utiliza el caso de electrostática, porque ya nos lo sabemos que para k igual a 0 tiene que dar 1 partido por 4 pi r. Sabéis que k igual a 0 es el caso de electrostática, es el caso de electrodinámica a frecuencia 0. Y a frecuencia 0 es k igual a 0, ¿no? Pero si no queremos utilizarlo de la electrostática y queremos hacerlo todo a pelo, pues también lo tenéis aquí demostrado que la constante vale esto. Lo tenéis aquí todo hecho. Pero bueno, esto es solamente para que lo tengáis como referencia, pero seguro que nadie se lo mira. Pero yo quería que lo tuvierais todo bien demostrado y bien puesto. Entonces, para terminar, ya nos queda poco. A ver, hemos obtenido unas ecuaciones de los potenciales en función de las corrientes, y repito, era de la carga, pero la carga es función de la corriente, o sea, en general, función de la corriente. Y
estas ecuaciones de los potenciales las metemos dentro de las ecuaciones de los campos función del potencial. Y me sale esto. Esto para el campo eléctrico y luego para el campo magnético, pues otra que saldrá en la página siguiente. Entonces esto de aquí empiezo yo a procesarlo, ¿no? Aquí saco el gradiente es respecto a R. Fijaos que el gradiente afecta al potencial escalar que tiene variable R. O sea que el gradiente es respecto a R. Esta R mayúscula está definida como R menos R'. Para simplificar la notación, acordaos, bueno, aquí lo tenemos. Para simplificar la notación, acordaos que nos ha salido la función de Green en función de R menos R'. Entonces, para no escribir cada vez, repetir cada vez R menos R', simplificamos la notación poniendo R mayúscula. Pero fijaos que aquí el gradiente respecto a R mayúscula, perdón, respecto a R minúscula no prima, que es la variable del potencial. Entonces, bueno, calculamos el gradiente, vamos operando, aquí están todas las operaciones necesarias para calcular el gradiente, una serie de comentarios para y tal, más demostraciones sobre lo del gradiente, y al final, sustituyendo correctamente el gradiente, me da esto de aquí. Me da esto de aquí. Y acordaos que la carga es la divergencia de la corriente partido por menos j omega, según la ecuación de continuidad. O sea que tenemos aquí tenemos directamente, jolín, vamos a dejar pantalla completa, si no me pasará esto. Aquí tenemos directamente una expresión del campo eléctrico producido por una distribución de corrientes. Hacemos lo mismo para el campo magnético. Aquí sustituimos el potencial vector por la fórmula de la convolución. Nos sale esto de aquí, calculamos el rotacional es respecto a R, no respecto a R'. Entonces aquí aplicamos una identidad vectorial de rotacional de un escalar por un vector y vamos haciendo y me sale esto de aquí. Y ahora tengo una fórmula para el campo magnético función de la corriente. Esto lo he utilizado, esto que pongo aquí abajo, podría haberlo puesto primero, era para calcular esto de aquí. Para calcular esto de aquí, pues hago el gradiente este y me da esto y lo sustituyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Estas expresiones en sí mismas no son importantes, no hay que saberlas. El día que las necesitemos para algo, para los exámenes, seguro que no las vais a necesitar. Pero en la vida profesional, si un día las necesitáis o en una asignatura posterior, las tenéis aquí. Es el campo eléctrico y el campo magnético producidos por una distribución de corrientes J. Aquí tenéis las fórmulas completas. Pero lo importante para nosotros es darnos cuenta que tienen dos tipos de términos. Términos que varían como 1 partido por R cuadrado y términos que varían como K partido por R. Los términos que varían como K partido por R son los que más nos interesan desde el punto de vista de antenas y de radiación, porque son los que van a existir para R grande. Recordad que R mayúscula es R menos R' y en módulo pues es esto de aquí. Entonces, cuando el observador está a gran distancia de la antena, la R minúscula es grande y por tanto la R mayúscula es grande. Entonces, cuando uno está a gran distancia de la antena, los términos que quedan son estos términos K partido por R, y por esto a estos términos se le llama campo radiado. Los términos 1 partido por R cuadrado disminuyen mucho más rápido al aumentar R y desaparecen. Se les llama campo inducido, que es el campo que existe quiere decir que uno puede medir, que uno puede ver cerca de la antena, cuando la R es pequeña. Entonces aquí está el comentario este, que cuando la R es grande comparado con ¿qué? Con la longitud de onda. Veremos que aquí las cosas siempre son grandes o pequeñas comparadas con la longitud de onda. Cuando la R es grande comparada con la longitud de onda, K por R, que es lo mismo que 2pi
partido por lambda r es mucho mayor que 1 al ser r mucho mayor que lambda. Y entonces si yo divido todo, entonces aquí me saldría kr mucho mayor que 1, ¿no? Y si yo divido todo por r cuadrado, me sale k partido por r mucho mayor que 1 partido por r cuadrado. Por tanto, lo que os decía antes, los términos k partido por r van a ser mucho mayores que los términos 1 partido por r cuadrado. Entonces, en este caso, los campos radiados, que son los que tienen términos k partido por r, van a ser mucho mayores que los campos inducidos, que son los que tienen términos 1 partido por r cuadrado, y el campo total yo lo aproximo como el campo radiado, que es el de los términos k partido por r, que es esto que me queda aquí. Los términos k partido por r son estos y les llamo campos radiados. Son los que van a existir a grandes distancias de la antena, concretamente cuando la distancia de observación es mucho mayor que la longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa con los otros términos? Los acabo enseguida, en 2 minutos. Los otros términos son los campos inducidos y son estos términos de aquí. Y estos términos de aquí veréis que se parecen mucho a las leyes de Coulomb y de Biot y Savart, pero añadiéndoles el factor de retardo de fase debido a electrodinámica. O sea que aquí tendríamos las mismas ecuaciones de electrostática, las leyes de Coulomb y de Biot y Savart, pero donde antes teníamos 1 partido por r cuadrado, pues ahora le ponemos un factor elevado a menos jkr en el numerador para tener en cuenta el retardo de fase por propagación. Entonces, bueno, aquí tenéis unos pequeños comentarios sobre esto, pero básicamente lo que sucedería a baja frecuencia es que tendríamos campos estáticos, pero que no son estáticos, que como estamos en electrodinámica de baja frecuencia, pues son fasores, o sea, son oscilaciones armónicas cuya amplitud son los campos estáticos, con un pequeño desfase dado por este factor, elevado a menos jkr. Y digo un pequeño desfase porque, como hemos dicho que kr es mucho menor que 1, a ver, kr es mucho mayor que 1 en los campos radiados, pero en los campos estáticos, perdón, en los campos estáticos no, en los campos inducidos es justo lo contrario, kr es mucho menor que 1. Si kr es mucho menor que 1, esta exponencial es la exponencial de 0 prácticamente y por tanto vale 1. Es decir, que casi desaparecen. Entonces, lo que me quedan son las leyes de Coulomb y Biot y Savart de los campos estáticos. Pero no son campos estáticos, son campos dinámicos que varían con una oscilación armónica cuya amplitud viene dada, o sea, la amplitud de la oscilación armónica viene dada por los campos estáticos. Y la fase es 0, o sea, oscilan todos en fase, o si la frecuencia no es tan baja, es baja pero no tanto, hay un pequeñito desfase dado por esto. Y bueno, pues esto de aquí es donde nos quedamos hoy. Y la condición que os decía de que los campos sean iguales aproximadamente a los campos radiados es que el observador está a una distancia de la antena mucho mayor que lambda. Esto en física. Pero en ingeniería, o sea, los de antenas, en lugar de decirles mucho mayor que lambda, les digo, bueno, con que sea mayor que lambda tengo bastante. Y es así. Porque acordaos que hay una K, o sea, hay un factor 2pi que multiplica, 2pi vale 6. Entonces ya multiplicado por 2pi hay un factor 6 y esto ya es suficientemente grande. Entonces el criterio que se utiliza en ingeniería en la práctica es R mayor que lambda. Pero bueno, para vosotros os digo R mucho mayor que lambda para que no os escandalicéis, pero si aplicáis R mayor que lambda, pues suele funcionar. Y para la clase próxima, que será el lunes que viene, pues ya empezaremos con una aproximación de campo lejano
que nos permitirá obtener una fórmula muy sencilla para calcular el campo radiado para observadores que estén muy lejos de la antena. Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta relativa a todo esto? ¿Puedes repetir con qué condiciones podemos aplicar las fórmulas de Green que hemos visto antes? Básicamente que el operador sea lineal, cosa que la ecuación de onda ya lo sabemos que es lineal, y luego tiene que ser invariante en traslación. Entonces, para que la ecuación de onda sea invariante en traslación, significa que la K sea constante en todo el espacio. Vale. Porque si no, fíjate que la demostración necesita esta igualdad. Voy a cambiar de color para que se vea. La demostración necesita esto. De la definición de función de Green, nosotros solo tenemos garantizado esto. Entonces, para que tengamos garantizado lo otro, necesitamos la invariancia en traslación. Y entonces, esta fórmula generaliza cualquier campo electromagnético en cualquier condición, siempre que sea uniforme, ¿no? Siempre que sea un espacio homogéneo, sí. Sí, homogéneo, sí. Vale, vale. A ver, todo esto lo explico con mucho detalle porque, a ver, son cosas que aprendéis de cómo resolver este problema concreto, pero son ideas y cosas que luego os pueden servir para más cosas en más campos. Yo podía haber ido muy rápido, en Telecos voy muchísimo más rápido y les digo directamente, casi directamente, bueno, se hace y me sale esto, ¿no? Pero a vosotros os he explicado en mucho más detalle para que entendáis de dónde vienen las cosas y por qué sale lo que sale. Al final lo que nos queda es esto, y en campo lejano y en campo radiado esto. ¿Alguna pregunta más? Pero no entiendo cómo una fuente puntual puede crear una onda, tipo... Una fuente puntual crea una onda con la forma de la función de Green, que es un frente de onda esférico. Pero no habíamos visto que crea, tipo, si no hay movimiento de la fuente ni nada de eso, será una fuente estática y será un campo estático. No, porque tiene oscilación armónica, es decir, cuando yo digo que hay una carga en un punto, una carga en este punto, es una carga puntual, ¿eh? Esta carga es directamente una delta, ¿vale? Esta carga es una delta. Fíjate que es una oscilación armónica de amplitud 1. Una carga unitaria, fíjate que es una carga puntual unitaria. Entonces, esto aquí tiene una oscilación armónica en el tiempo de amplitud 1. Entonces, esta carga que varía en el tiempo produce campo. ¿Cómo que varía en el tiempo? Claro, es una carga con una oscilación armónica. Todo tiene oscilación. Fíjate que aquí las letras que salen son todas fasores. O sea, la J, la Rho, la E, la H son todas fasores que me representan amplitud y fase de una oscilación armónica. Son fasores complejos. Entonces yo siempre tengo una oscilación armónica. Entonces esta carga puntual no es una carga puntual constante de 1 culombio, sino que es una oscilación armónica de carga que va variando entre 1 y menos 1 culombios armónicamente. Vale. ¿Y si quisiéramos ver el efecto de una carga puntual que no oscilara? No podríamos incluirla dentro de este modelo. Bueno, si es una carga puntual constante, aquí tienes que irte a electrostática. Hombre, podrías utilizar este modelo con K igual a 0, con frecuencia 0. Constante y no constante, si tienes las dos. ¿Cómo? Si tienes, por ejemplo, una carga puntual que oscila y una carga puntual que no oscila. Si tienes de las dos, pues tienes que resolverlo por separado y sumar. Fíjate que estas fórmulas que estamos poniendo aquí es cuando tú tienes una oscilación armónica. Y una oscilación armónica significa que tú tienes solamente una frecuencia. Entonces, un caso general con una variación temporal cualquiera necesitaría una transformada de Fourier para pasarlo al dominio frecuencial. Entonces, para cada frecuencia, yo haría una solución armónica a esta frecuencia omega
y luego sumaría todas las soluciones de todas las frecuencias omega. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que si tú tienes una oscilación armónica de frecuencia omega y una carga estática, pues tienes que resolver por separado las dos frecuencias omega y cero, que es el caso estático, y sumar los resultados. Que en lugar de omega y cero, como has dicho tú, podría haber sido omega 1 y omega 2. Pues tienes que resolverlo por separado omega 1 y omega 2 y sumar los resultados. Sí, perfecto.